Bienvenidos, gracias por estar. Gracias. Vamos a hablar un poquito de esto que veníamos planteando. Vamos a recibir en primer lugar a Emilio Katz, que es el vicepresidente segundo, ¿no? De APIME. Sí. Vicepresidente segundo de APIME. Recibimos a Iván Kachanowski, economista, y a Brenda Lynch, directora de Comunicación Ipsos. Bienvenida. Gracias. Ya estuvo aquí con nosotros visitándonos Ya hace estuvimos. algún tiempo. A ver, vamos a empezar por el economista, vamos a empezar por Iván, sobre estas cuestiones. Digo, ¿tiene que ver esto simplemente con una cuestión cultural, el asunto del dólar en la Argentina, o tiene otros condimentos que estamos dejando de lado? Yo creo que es una cuestión cultural, digamos, estamos teniendo varios años acumulados de vivir distintas monedas, o sea, una persona que nació en 1940, 1950, experimentó 5 cambios de monedas. Entonces es muy difícil pensar en una moneda doméstica cuando estamos viendo procesos inflacionarios que destruyen monedas a lo largo del tiempo. Y a todo esto tenemos que sumar los desequilibrios macros, que tampoco ayudan. Entonces es una cuestión cultural y una cuestión de desequilibrios macroeconómicos, son dos cosas. En el caso de las pymes, porque ya que Sí. estamos hablando de estas cuestiones, recién mencionábamos el tema de algunos de los componentes de las tarifas, hablamos de la cuestión de los hidrocarburos y por supuesto ese componente de las tarifas atado a los hidrocarburos y la dolarización de cada uno de esos conceptos. Sí. A la hora del cimbronazo que significó el aumento de tarifas, las turbulencias, como le llamó el gobierno a estos últimos tiempos, digo, ¿cómo se siente desde las pymes esta historia de la economía en nuestra cabeza dolarizada? Bueno, cuando vos decís nuestra economía dolarizada, yo creo... En nuestra cabeza, ¿no? Digo. Sí, en algunas cabezas. Yo creo que las pymes, por ejemplo, tenemos nuestras preocupaciones que arrancan antes de ayer, que se aceptó, digamos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o el Fondo Monetario Internacional aceptó un acuerdo con la Argentina. Es decir, data de un par de años para atrás, donde todo un modelo económico se instauró y que a las pymes nos fue pegando en distintos lugares, ¿no? Es decir, desde la apertura de las importaciones, ese fue un aspecto, el tema de la tasa de interés, el tema fiscal, el tarifazo, es decir, fueron también el deterioro del poder adquisitivo de ingresos de los jubilados o en este año el tema del retraso de los sueldos respecto a la inflación. Eso fue deteriorando y destruyendo el mercado interno. Y las pymes fundamentalmente dependemos del mercado interno como nuestros principales clientes. Entonces, el hecho de que encima las cosas los productos, las mercancías estén atadas o vinculadas, como la energía, al dólar, significa que un día es el dólar y otro día es la energía, pero que uno tras otro se van encadenando y van aumentando el tema de la distancia entre el ingreso y los gastos, ¿no? Quiero hacer una primera pregunta, Brenda, después vamos a abrir el juego para otros temas y otras cuestiones. Recién mencionaba a nuestro invitado la cuestión relacionada con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el que le falta todavía el gancho del Consejo Directivo, hay que decirlo, todavía no está la firma. Digo, hay mediciones que ustedes hicieron desde Ipsos que marcan claramente la división que se da en cuanto a los apoyos o los rechazos entre los que votaron al gobierno de Cambiemos y los que no votaron al gobierno de Cambiemos. Bueno, exacto. Nosotros hicimos una medición ahora reciente donde vemos muchos de los aspectos que comentaba recién el caballero aquí, reflejados en la opinión pública, digo, lo que tiene que ver con deterioro del poder adquisitivo, disconformidad con respecto a la situación económica, y en particular con respecto al FMI preguntamos esto, si la relación, digamos, si conviene tener buenas relaciones con el fondo. Un 37% nos dice que sí, que está de acuerdo con eso, y la verdad es que ese apoyo mayoritariamente está entre los que apoyan al gobierno, y es todavía escasísimo entre los que están en contra del gobierno, con lo cual, digamos, hay también una división ahí, digamos, todavía los que apoyan a Macri, bueno, ven en la decisión que tomó, digamos, un factor positivo o algo en lo que todavía confían para que las cosas se remonten, y los que están en contra de la administración de Macri están absolutamente mirando con malos ojos al FMI. Sí. Iván, la sociedad como que estuviera dividida entre los que creen que el gobierno ha aplicado un ajuste feroz, los que creen que no ha ajustado nada, sino que ha habido una continuidad.
otros sectores que se mueven un poquito en el medio entre ambas opiniones. Y la verdad es que, bueno, teníamos distorsiones en la economía. ¿Había otra forma más leve de hacer esto? ¿O esto que estamos viendo ahora son las consecuencias de no haberlo hecho más fuerte en algún momento? Bueno, desde el punto de vista del gasto público, lo que se observó fue un ajuste en las tarifas. O sea, bajaron los subsidios económicos y subieron los subsidios sociales. Eso es en verdad un ajuste del sector privado, porque son los que pagan las tarifas, no es un ajuste en definitiva del sector público. Los privados están pagando más tarifas. Yo lo que creo que faltó es una señal por ahí disminuyendo los impuestos y que parte del ajuste también lo haga el sector público, porque hasta estos primeros 2 años el ajuste fue exclusivamente privado. Después esta discusión de si es gradualismo o shock, yo creo que fue bastante gradualista y todo lo que vamos a tener que hacer ahora por ir al fondo se hubiera podido hacer mucho más gradual de lo que se va a tener que hacer ahora, donde vamos a tener que acelerar algunos ajustes. En esa misma línea de la pregunta de Nico, el monto que ya ha trascendido y que ha anunciado el Gobierno Nacional y que también lo ha anunciado de alguna manera, aunque extraoficialmente hoy en un comunicado y en una conferencia de prensa el propio fondo, sumado a aquellos artículos o aquel artículo que contempla la cuestión social en la Argentina, que es algo inédito en un acuerdo con el fondo, nos hacen pensar verdaderamente en un cambio, por lo menos en la relación nuestra con el fondo, no sé si un cambio del fondo en sí mismo. Bueno, el respaldo sorprendió porque el monto fue muy alto. Hay un 0,2% del PBI que está ajustado a cuestiones sociales, por si la cuestión se complica, en términos de pesos no es menor. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que, bueno, el hecho de recurrir al fondo evitó una crisis. Es decir, eso nos habla también de que no estábamos haciendo las cosas bien. Pero el hecho de ir al fondo evitó una crisis y cuando pasan las crisis, ahí la pobreza se dispara mucho más fuerte, las consecuencias son mucho peores. Entonces hay que ver esto como una oportunidad, ¿no? Si nosotros no pudimos disciplinarnos, ver esto como una oportunidad y disciplinarnos. Ahora, si no vamos a bajar el gasto, no vamos a arreglar el déficit en cuenta corriente, va a ser más de lo mismo y el problema se va a patear 2 años. ¿Ese tipo de mediciones que ustedes están llevando a cabo generalmente terminan impactando en la intención de voto? Bueno, sí, en general, digamos, hoy estamos bastante lejos y no estamos midiendo nada ni remotamente cerca de intención de voto, pero sí hemos visto que la aprobación de gestión del presidente desde las elecciones de medio término hasta esta parte ha caído. Entonces, digamos, hay un apoyo menor por parte de la sociedad, digamos, pasamos de un 58% de aprobación en el mejor momento hasta ahora que está en 41%. Con lo cual ahí ya hay un signo, digamos, de que no hay tanta gente que lo apoya como antes, o como, digamos, anunciaron muchos brotes verdes justo antes de las elecciones y eso le dio un aire, digamos, y una buena campaña al gobierno y eso se vio reflejado en el voto de medio término, pero ella ha bajado considerablemente. El factor económico siempre es muy importante a la hora de pensar el voto, digamos, es el gran decisor, digamos, alrededor de lo que se define la intención de voto. Con lo cual todo lo que sea tanto lo que puedan mostrar como logros económicos o digamos lo que no puedan mostrar va a estar jugando en la elección del año que viene seguramente. Le quiero preguntar a Emilio acerca de cuestiones que tienen que ver con algo que se mencionó también en medio de lo que era la crisis cambiaria, que era la crisis de credibilidad con respecto al gobierno. Y en alguna oportunidad, hablando con empresarios pymes y charlando con colegas suyos y demás, muchos nos marcaban y nos señalaban esta ausencia de convocatoria por parte del gobierno al sector pyme en particular y un diálogo que iba prácticamente en su completud dirigido a las grandes empresas. ¿Cómo lo sienten ustedes ahora y qué esperan de esto que aparece como una oportunidad, como marcaba recién Iván, respecto de ese dinero que va a llegar para permitir de alguna manera empezar a relajar algunas cuestiones en la Argentina? Yo arrancaría por una pregunta que hiciste vos y empalmaría con eso, ¿no? Vos preguntabas si frente al ajuste había dos alternativas, una gradualista o otra de shock. Y yo no creo que la disyuntiva pase entre esas dos alternativas. ¿Por qué? Porque en el modelo que se está aplicando es un modelo que está orientado hacia un sector de la economía en desmedro de la gran mayoría de la sociedad. Cuando se desgrava, digamos, o se disminuyen las retenciones al campo o a las mineras, etcétera, se está jugando a favor de determinado sector.
Y cuando no se menciona a la industria, no se menciona a las pymes como protagonistas, digamos, del proceso económico, también se está jugando en contra de ese proceso. Yo creo que la alternativa de shock o gradual no pasa por cómo nos oponemos al ajuste, sino por orientar la economía en otra dirección. Acá es una dirección u otra, son dos modelos que confrontan y no dos, digamos, grados de oposición, de ajuste, dos grados de ajuste. Eso es lo que nosotros estamos sintiendo y nos sentimos como parte, digamos, de la clase media, las pymes, los profesionales, los investigadores, estamos encadenados a un modelo de acumulación que no nos contempla. Y si no nos contempla, entonces sentimos que se está ajustando a determinados sectores a favor de otros sectores. Y yo creo que y que en este momento no creo que el acuerdo con el fondo sea algo que afloje las tensiones. Y digamos que si hay un beneficio que llega, no llegaría al sector que sigue siendo el que ajusta. Yo no sé si es un beneficio o es un ajuste al cuadrado, es decir, ajuste más ajuste o ajuste sobre ajuste. En ningún país del mundo las políticas que exige el Fondo Monetario Internacional para prestar dinero que no representa a ningún país, representan, digamos, a los sectores más concentrados de la economía mundial y que no prestan el dinero si no están seguros que lo van a recuperar. No conocemos todavía los lineamientos finales o formales, digamos, de este acuerdo. Tenemos, por supuesto, lo que nos contaron en conferencia de prensa el ministro y el presidente del Banco Central. Digo, ¿es tan así como lo marca Emilio, Iván, o va a ser tan así, digamos, esta cuestión del ajuste? Ya la sabemos, estamos viendo el futuro déficit fiscal que va a pedir o que está pidiendo el fondo y claramente un ajuste hay que hacer. Ahora digo, la medida de ese ajuste o la forma de ese ajuste, ¿va a ser tan así como planteaba recién Emilio? Bueno, yo creo que el desafío va a estar más en el 2019, digamos, la meta fiscal de este año yo creo que la van a cumplir holgadamente y lo que van a tener que discutir y en profundidad con la oposición es, y las provincias, qué ajustar el año que viene. Y va a tener también que haber ajuste en las obras públicas, ahí va a ser importante el rol de las PPP, si puede suplir esa función. Entonces, el verdadero desafío creo que va a estar ahí y hasta no conocer los detalles es difícil decir. Ahora, yo repito que si esto no lo ve como una oportunidad del gobierno de encarar estas reformas, puede complicarse a futuro. Claro. Vuelvo al estudio de opinión pública de este caso puntual. No pude ver desagregadamente cómo era o sea, vi el informe final, pero me interesa saber también cómo era, más allá de quién votó o quién no votó, no sé si corresponde llamarle los extractos sociales, sino por ahí el poder adquisitivo o cómo le afecta a la economía, digamos. Lo fuimos analizando los resultados. Bueno, en realidad lo que es opiniones en cuanto a específicamente la relación con el FMI son bastante semejantes entre hombres y mujeres. Sí es cierto que hay más acuerdo con esto de tener buenas relaciones con el fondo y los acuerdos con el fondo entre las personas mayores de edad y los sectores socioeconómicos más altos. Los que tienen más desacuerdos, entonces son al revés, los jóvenes y de sectores económicos más bajos. Ajá, medio curioso. También lo mismo a distintas regiones del país. Pero es curioso porque pensando en el repaso histórico que hacía recién Nico, digo, la gente más grande es la que debería tener o la que tiene mayores recuerdos respecto de cómo ha ido funcionando esta cuestión a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, pero también tiene coincide con que también son el sector que hoy por hoy también más apoya al gobierno, digamos, en términos generales y que lo venimos viendo a lo largo de las encuestas, no solamente en esta medición, digamos. El sector socioeconómico más alto y de edad mayor son los que están apoyando hoy mucho más al gobierno en detrimento quizás de la gente más joven. Por otra parte, te agrego, no es solamente el recuerdo de las políticas del fondo lo que puede movilizar. El fondo sigue aplicando esas políticas en distintos lugares del mundo y hoy en día, en un mundo globalizado, la información
llega a los jóvenes y llega a todos los estratos sociales. Es decir, políticas del fondo que se están aplicando en Jordania, que se están aplicando en Grecia, es decir, y que están teniendo consecuencias nefastas, digamos, para el bienestar de la sociedad, yo creo que también son consideradas por los jóvenes hoy en día. Cuando... Son recetas más bien ortodoxas, ¿no? Las que, Claro. las que pone el fondo. Y sí es cierto lo que comentaba recién acá, desde el lado económico, sí. desde el lado de la opinión pública, digamos, obra pública es la política de gobierno mejor evaluada y política económica es la peor evaluada, digamos. Al mismo tiempo, digamos, se ve que la gente no está conforme con la situación económica, pero que sí apoya, digamos, que haya habido una gran cantidad de obra pública y con todas esas obras también fue que pudieron hacer buena campaña el año pasado. Eso en 2019 va a estar muy en juego. Y el recorte en las provincias, lo mismo, porque cada provincia en sí también tiene su propia campaña, su propia gobernación, que mantener, que luchar, Claro. y no van a querer también hacer ajustes cuando eso les representa quizás no tener tan buenas noticias que como que contar Claro. de cara a las elecciones. Hoy tenía la oportunidad de dialogar con Guillermo Nielsen, que formó parte del equipo de Roberto Labaña en los dos últimos acuerdos de la Argentina con el Fondo, 2002 y 2003, por supuesto en un contexto completamente diferente. Y una de las cosas que él marcaba tenía que ver con algo diferente a lo que decía Emilio recién, respecto de un fondo distinto. Él lo pensaba así. Dice, este no es el fondo de Ann Kruger con el que nos tocó tratar en aquel momento, este es un fondo con una mirada distinta. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Bueno, creo que hay algo de cierto y algo de marketing. Sí es muy distinto Lagarde a Kruger. Kruger creo que era más rígida. Acá Lagarde habla a veces maravillas del gobierno y yo pienso, bueno, los desequilibrios todavía están, digamos, es una oportunidad, ella lo ve como una oportunidad para darle prestigio a la FMI. Si Argentina... Y para su carrera política probablemente también, ¿no? Si Argentina le va bien, es un polote importante para Lagarde. Y bueno, y creo que también hay una cuestión de que Macri derrotó al populismo en elecciones y hay una cuestión política también de que no quieren que vuelva el populismo y quieren ayudarlo. Y creo que por eso el monto sorprendió para bien. Quieren ayudar a que pueda terminar su mandato. ¿Cuánto influyen los líderes de los países que más aportan al fondo como para llegar a una decisión, más allá del monto? Uno de los datos, el monto tapó el otro dato sorpresivo, la tasa de interés, que ya de por sí el 4% de lo que se hablaba es mucho más baja que el resto del mercado, pero quedó entre el 1,8 y el 2,2. Sí, aparte de sorprender el monto para arriba, sorprendió la tasa para abajo. Bueno, hay unas reglas básicas que mira el fondo y después es el estudio caso a caso. Y ahí en el estudio caso a caso hay que ver qué tuvieron en cuenta para dar un monto mayor al esperado y una tasa menor a la esperada. Si miramos de vuelta los desequilibrios macroeconómicos, no era para dar un préstamo tan grande. Tan grande. Ahora, perdón, ¿no? Sí. La gran duda que me genera, totalmente desde la ignorancia, cuando un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional deposita tanta cantidad de dinero en un país, ¿eso calma a los mercados y nos beneficia para que llegue más dinero o la lógica personal es yo no le voy a prestar algo a alguien que tiene tanta deuda? A ver, el desafío claramente es ganar la confianza, ¿no? Y Duhovne dijo, claro, vamos a usar el 30%, 15.000 millones, y el otro 35%, la idea es que quede fijo y que quede en precautorio. Entonces, ellos apuestan con ese 15.000 de llegar a cerrar este año, parte del que sigue, pero el que sigue ya van a tener que financiarse en esa lógica con endeudamiento en los mercados internacionales. Y para eso es clave las reservas. Entonces las reservas no pueden caer. Lo primero que miran a un país defaultador es el nivel de reservas. Y ahí está el desafío con qué va a pasar con el mercado cambiario, que es lo que no se habló en toda la conferencia que habían dado en Duhovne y Sturzenegger. Sí, se mencionó muy lateralmente con Sturzenegger diciendo, bueno, no vamos a intervenir, bueno, no es tan flotante ni tan libre. Claro, pero hoy el mercado cambio, de cambios está en desequilibrio. La demanda supera la oferta. O sea, hay más gente demandando dólares de la que se ofrece. Y por eso tuvimos las intervenciones que estuvimos viendo en los últimos meses, con la turbulencia que mencionan, de 10.000 millones. Bueno, si esta situación sigue y vos tenés que evitar que caigan las reservas para ganar confianza, ¿qué va a pasar entonces con el mercado cambiario? Ese es un capítulo oculto en todo esto. Todavía no conocemos. Quiero preguntarle a Emilio una cuestión más particular relacionada con las pymes. ¿Cómo es hoy para una pyme media, para una pyme tradicional de la Argentina, el día a día? ¿Cómo es el mes a mes? ¿Cómo es pagar los sueldos, asumir los gastos que significa todo el tema impositivo en nuestro país, asumir los gastos de los servicios y las tarifas?
Bueno, en algunos sectores sociales se habla de que si pagamos la boleta de los servicios de gas, de electricidad, y no llegamos a fin de mes con los alimentos, con las cosas imprescindibles. En las pymes, si nosotros no pagamos la boleta, o si pagamos la boleta, no pagamos el embargo que nos hizo la FIP, no pagamos los sueldos, no pagamos... es decir, las pymes están pasando por una emergencia porque no se las consideró, es decir, las dejaron afuera del proyecto. Y entonces, yo, por ejemplo, después de 60 años como fabricante de indumentaria, he tenido que cerrar a fin de año porque no me daban los números. Es decir, la caída de la demanda fue determinante. Ahí todavía el tarifazo era el del año pasado, claro. Pero ahora se agregó un tarifazo al del año pasado. Y entonces a la gente se le está volviendo insostenible. Ayer veía en un programa un conocido mío que tiene una industria metalúrgica en Avellaneda, con 14, 17 obreros, no recuerdo bien, y decía, bueno, no me dan los números, todos los obreros están al tanto de lo que nos pasa, porque esa es una particularidad de las pymes, claro. Donde la relación obrero-patrones es muy cercana, muy próxima. Y entonces a nosotros no nos dan los números, y si tenemos que cerrar no podemos pagar ninguna indemnización porque no tenemos capital, no tenemos el dinero. Entonces, entre todos hemos resuelto seguir hasta cuando podamos. Esa es... Por otra parte, dentro de las pymes, que podemos estimar en 700, 800 mil pymes, más de la mitad son de 1 a 9 obreros. Y de esa parte, de 1 a 5 obreros ocupan el 85%. Entonces, son 300, 400 mil empresas que están en la situación donde cuando se habla del crédito, esos que tienen 4 o 5 obreros y que están en una situación difícil, no pueden acceder al crédito, no tienen carpeta para presentar. Claro, no califican, bancos. Digamos, en una entidad bancaria. No califica, claro, no califica. Y entonces, una organización, o no una organización, parte de la estructura económica argentina, constituida por pymes, que son responsables o explican el 40% del PBI en la Argentina, el 85% de la mano de obra ocupada, no puede ser dejada de lado ni en el crédito, ni en abrirle las importaciones y que tengan que dedicarse a otra cosa. Y cuando dicen dedicarse a otra cosa, están dejando de lado una inversión en capacitación de la mano de obra. No sé si ustedes se acuerdan o han leído, después de los 90, cuando empezó, digamos, el proceso de reactivación productiva, no había plomeros, no había torneros, no había cortadores en la indumentaria. Y eso es capital tirado a la basura. Cuando a uno le dice, bueno, dedíquese a fabricar cerveza artesanal. Yo creo que son políticas equivocadas que no contemplan al conjunto. Y en un país como la Argentina, que tiene todas las posibilidades como para satisfacer. Se hablaba de hacer el supermercado mundial, se hablaba de que tenemos capacidad para alimentar 400 millones de personas en el mundo y tenemos que presenciar que hay montones de gente debajo del límite de pobreza que no tienen acceso a la alimentación. Quiero pedirles a los otros invitados también una reflexión final. En primer lugar, en el caso de Brenda, hablar de todo lo que ha sido el trabajo de Mediciones sobre esta cuestión en particular, pero también una mirada, me imagino, hacia adelante en cuanto a la situación económica más global y más general en Argentina. Sí, fuimos midiendo distintos indicadores, varios de los cuales los tenemos traqueados, digamos, a lo largo del tiempo, y es lo que vemos, digamos, con este deterioro desde
las elecciones de medio término, esta parte. Y todas las cosas que comentaba recién, digamos, sobre las pymes, de vuelta, están en el consumo. O sea, las respuestas que nos dan sobre el consumo. Digamos, 8 de cada 10 nos dicen que recortaron gastos. Esos gastos se dan en ropa, en accesorios, en entretenimiento, comida fuera del hogar, digo, un montón de cosas que uno podría decir que son más prescindibles que otros. Digo, no estamos viendo que el gasto se haya recortado en salud o en educación, justamente porque implican otro tipo de decisiones. Pero bueno, también 45% nos dice que no llegan a fin de mes, con grandes o pocas dificultades, pero que no les alcanza el sueldo, y cada vez se nos reduce, digamos, la gente que nos dice, sí, llego a fin de mes y puedo ahorrar. Claro. Bueno, las metas de inflación o la preocupación por el dólar, 7 de cada 10 nos dicen que están preocupados por el precio del dólar, es algo que los argentinos miran, cosa que también, digamos, como comentábamos antes, ante una moneda que, digamos, que local, que no despierta confianza, bueno, la moneda dura está ahí, digamos, siempre en la cabeza, y es también parte, digamos, de la cultura y de lo que tienen que tener en la cabeza todos cuando piensan en medidas económicas, porque el argentino mira eso. Y lo mismo con la meta de inflación, digamos, la que decían que iban a hacer en diciembre, que ya hoy la están por cambiar de vuelta, digamos, no es la que la gente tiene en la cabeza. Hoy más de la mitad ya nos dice que va a ser entre 25, 30, 35 de inflación anual, digamos, es lo que piensan. Entonces también cuando toman decisiones o cuando piensan qué hacer con sus ingresos, eso también lo tienen en cuenta, por también supuesto, está aparece. presente. Entonces, es parte, digamos, de toda esa disconformidad con la situación económica que venimos viendo, bueno, que se acentúa mes a mes, y que los tarifazos y este cimbronazo y la relación con el FMI, bueno, fueron meses complicados y que los indicadores los están reflejando. Quiero pedirle a Iván también una última reflexión, pero preguntándote puntualmente si sos optimista respecto de esta situación de cara a lo que será la firma del acuerdo y lo que vendrá después, ¿o no? Pensá que es viernes, tiranos una. Estamos hablando de economía y de Fondo Monetario Internacional, y son las casi 12 de la noche. Queremos que la gente nos vuelva a ver el lunes. No, yo quiero ser optimista en el sentido de estos programas con el fondo. Los desembolsos van en la medida que vayas cumpliendo las metas, entonces hay una disciplina forzada. Acá el desafío, aparte de ganar confianza a largo plazo, tiene que ser que las inversiones vuelvan. Cuando las inversiones vuelvan es cuando se empieza a ver que afecta a todos los sectores y por ahí no a algunos. Hoy, antes de todo el dilema con el fondo, se hablaba de un crecimiento de 3,5 de Argentina, pero cuando uno empieza a ver el EMAE, que es como el PBI mensual, ves muy pocos sectores que crecen muchos y muchos sectores que crecen muy poco, que están estancados. Claro. Entonces ahí lo que está faltando es la inversión. Y la inversión es el 5% de todos los dólares que vienen, el 65% es deuda. Gracias a los tres por haber estado aquí y por haber charlado con nosotros en esta noche viernes. Muchas gracias. Muchas gracias.